Bueno, y tal y como presentábamos más temprano en la noticia, el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez, apoderó al Ministerio Público para investigar sobre algunas irregularidades detectadas en la nómina de la alcaldía. Ese es un paso interesante en la línea de procurar que las instituciones a nivel local en nuestro país, las instituciones públicas, sobre todo municipales, pues puedan lograr los niveles de transparencia y las investigaciones, fiscalización y, si el caso lo amerita, las sanciones del lugar frente a irregularidades que regularmente se denuncian con mucha frecuencia, pero que todos sabemos que muchas veces no pasa nada. En este caso del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros se detectaron irregularidades en la nómina de varios departamentos de esta institución, y lo importante es que de inmediato el alcalde de Santiago de los Caballeros se comprometió a llevar este asunto hasta las últimas consecuencias, de manera que ese desfalco, se habla de alrededor de 10 millones de pesos, y en la que hasta el momento hay suspendidas. Esa imagen no tiene que ver con sí, lo tiene que ver, yo lo explicaré en un momento. Bueno. Hasta el momento hay 10 millones de pesos que se han detectado, que se han manejado de manera irregular en esta nómina, y como les decía, hay en estos momentos 2 personas suspendidas por este caso. Ojalá que el Ministerio Público de Santiago pueda hacer, como ha solicitado el alcalde de esta ciudad, las investigaciones del lugar, y que los empleados que puedan estar involucrados en este caso pues puedan recibir las sanciones del lugar, si es el caso, si el caso así lo amerita. Esto es importante por lo que decía, los ayuntamientos de nuestro país, muchos de ellos con mucha frecuencia cada año, son sometidos a investigaciones, fiscalización, auditoría por parte de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas determina en muchas de estas instituciones algún tipo de irregularidades relacionadas con el manejo no adecuado de recursos, y todo esto pues seguirá pasando, que los ayuntamientos manejan recursos importantes del país, si no es que hay de parte de las instituciones de la República Dominicana las sanciones del lugar, las sanciones debidas. Que los casos no se queden en simples denuncias o en informes, porque un informe de la Cámara de Cuentas tiene un peso como para que el Ministerio Público mueva la acción de la justicia, investigue y sancione en caso de que haya irregularidades, pero tradicionalmente eso no pasa en nuestro país. Lo que uno espera es que en este caso estas investigaciones sí puedan, como dice el alcalde, llegar hasta las últimas consecuencias y se investiguen otros casos, porque recordemos que el propio alcalde ha sido objeto de cuestionamiento por parte de algunas personalidades de Santiago respecto al tema de transparencia en esta localidad, y esta investigación que se hace sobre ese tema puntual tiene que ayudar a que se aclaren otros temas relacionados con el manejo presupuestario en esta alcaldía de Santiago. Me parece sumamente relevante lo que acaba de ocurrir en Santiago, porque es la misma alcaldía la que hace la denuncia y la presenta ante el Ministerio Público y le pide a la fiscal Luisa Liranzo que asigne un equipo para investigar irregularidades en el manejo de la nómina interna de la misma alcaldía. Estas irregularidades fueron detectadas por auditores internos, es decir, la misma alcaldía de Santiago informa que está haciendo un monitoreo de las diferentes áreas, y a través de ese levantamiento pudo detectar que en el Departamento de Recursos Humanos, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo de las nóminas, hay irregularidades, como ellos lo han nombrado. Han denunciado a René Guzmán, director del Departamento de Recursos Humanos, y a Michelle Vargas,
director del Departamento de Medio Ambiente. También nos informaron que habían denunciado a la encargada de contabilidad o de nómina de manera específica, asuntos administrativos del Departamento de Recursos Humanos de esta alcaldía. El documento que veían en pantalla es el poder especial que otorga el alcalde de Santiago, Abel Martínez, a sus abogados. Vamos a ponerla en pantalla, por favor, la imagen que teníamos hace un segundo para que la puedan ver. Es un documento oficial en la que el alcalde de Santiago, Abel Martínez, ya designa cuáles son los abogados que lo van a representar. Vamos a poner la imagen, gracias. Como pueden ver, hay unas pequeñas marquitas a la derecha. Designa a los abogados Jesús del Carmen Méndez Sánchez y a Fernando de Jesús Ramírez Oviedo como los abogados que representarán en este proceso a la alcaldía de Santiago. ¿En qué consisten las irregularidades? Bueno, hasta ahora lo que ha podido detectar la alcaldía de Santiago son dos cosas. Una, que gente cancelada seguía cobrando sus cheques. Es decir, que el cheque de esas personas seguía saliendo. Lo que no se sabe si los cobraban ellos, o lo estaba cobrando otra gente. Pero en adición a eso aparecen nombres de personas que no han sido nombrados por la alcaldía, que no forman parte del personal de la alcaldía. Son nombres con cédulas o fantasmas o personas existentes que fueron ingresados en la nómina con el objetivo de que salieran cheques a su nombre. Lo que está pidiendo la alcaldía, digámoslo así, que en términos generales es que se determine quiénes son esas personas, si son botellas, personas que cobraban el dinero sin ir a trabajar, o si personal del Departamento de Recursos Humanos utilizaba la emisión o la colocación de estos nombres en la nómina para directamente cobrar ese dinero. Eso es lo que está pidiendo la alcaldía, lo que significa que hay una situación sumamente grave porque lo que está denunciando la alcaldía de Santiago es el desvío de fondos de la alcaldía para el beneficio de algunas personas o que no trabajaban ahí o que trabajaban en el Departamento de Recursos Humanos y que se asignaban recursos adicionales asignados en la nómina para, digamos que disfrazarlo del cobro de una persona que trabajaba en la alcaldía. Yo creo que con esto se sienta un precedente importante porque a veces se entiende, y es mucho lo que criticamos aquí desde los mismos medios de comunicación, la manera en que se administran los recursos de los ayuntamientos. Como tú decías, la alcaldía de Santiago también se le ha exigido que transparente la entrada de dinero, de la compra de algunos equipos que llegaron a esa alcaldía con la entrada de Abel Martínez. Está en manos del Ministerio Público la denuncia formal con relación a este hecho. Se identificó a por lo menos 3 personas que pudieran estar ligadas a esta situación y ya queda en manos del Ministerio Público determinar si existen elementos como para que se haga un sometimiento formal a la justicia de estas personas u otras más que aparentemente ya fueron suspendidas de sus cargos y que estaban a menor nivel dentro de la alcaldía de Santiago. Así que esa es la situación con Santiago. Así es, así que vamos a ver cómo actúa, cómo procede ahora el Ministerio Público, pero es importante que cuando se denuncian casos de corrupción y sobre todo si vienen de las propias autoridades de una institución pública, pues esto con la mayor urgencia posible pueda ser investigado y hace falta que se cree un precedente importante que vaya no solo a lograr una mayor transparencia a nivel de los ayuntamientos, sino en todas las instituciones públicas del país y para eso se requieren mecanismos de control y de fiscalización, porque siempre lo hemos dicho acá, no es que dejen de existir casos de corrupción o que desaparezcan las prácticas corruptas por parte de funcionarios o de servidores públicos que entiendan que tienen que aprovecharse de los recursos del Estado. Eso siempre va a pasar, pasa en la República Dominicana, pasa en cualquier democracia avanzada. Pero la diferencia de la República Dominicana con democracia más avanzada es que en esos otros países, aunque haya casos de corrupción, existen las instituciones para fiscalizar, controlar y sancionar en casos de que se den situaciones de corrupción, que es lo que falta en nuestro país. Tenemos
en términos nominales todas las instituciones de control interno, de control externo, de fiscalización, pero todos sabemos qué pasa con esas instituciones que al final no hacen su trabajo, pero además tenemos un sistema judicial que más que investigar, perseguir, sancionar la corrupción, lo que ha hecho es hacerse parte, formar parte, hacerse cómplice de las redes de corrupción que han operado en nuestro país. Son de las cosas que tienen que cambiar. En otro orden, Amelia, tenemos el tema de lo que está pasando, la educación, el sistema educativo de la República Dominicana y el conflicto que en estos momentos existe entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Conflicto que se ha dado por la decisión del Consejo Nacional de Educación de realizar una especie de concurso para la selección de directores regionales y distritales en el área educativa, en el sistema educativo, cuestión esta que ha contado con el rechazo, si no de todo, por lo menos de los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores, e implicó que la semana pasada, jueves y viernes de la pasada semana, en el Gran Santo Domingo, se paralizaran las docencias, es decir, que miles de niños, niñas y adolescentes no tuvieran la oportunidad de tener clase durante estos 2 días. Pues esta situación parece que se va a prolongar porque la Asociación Dominicana de Profesores está convocando para otras actividades, otras manifestaciones para esta semana. Se habla de que para el próximo miércoles en el Gran Santo Domingo se estaría realizando una especie de concentración o de vigilia en el Parque Independencia, y muy probablemente esto implique también que para ese día la docencia se estaría paralizando acá en el Gran Santo Domingo, y ya tenemos información de que en varias provincias del país durante la semana pasada y antepasada también ha habido paros, en el caso de Barahona, en algunas localidades de Santiago, que a eso no hay que empujarlo mucho. Entonces, la preocupación, bueno, que se sigue, ya lo hemos insistido en ese tema acá, que se sigue apelando a un método que implica la violación de un derecho fundamental para los niños y adolescentes en nuestro país, como lo es el derecho a la educación, que cuenta con el rechazo de una gran parte de la población dominicana, pero la ADP insiste en recurrir a este método, un método incluso que viola lo acordado en el Pacto de Educación, el Pacto por la Reforma Educativa, donde los distintos sectores, incluyendo a los profesores, se comprometieron a que no se va a sacrificar la docencia, a cumplir con el calendario y los horarios en nuestro país, porque el tema de cumplimiento de horario es un tema estrechamente vinculado con reconocimiento de derechos, por un lado, de los niños y niñas, y por otro lado, con el tema de la eficiencia y la calidad en la educación. En la medida en que hay paralización de docencia, se afecta la posibilidad de que la República Dominicana avance en mejorar la calidad de la educación, que es un reto que tenemos desde siempre, ¿no? En esta ocasión la ADP simplemente no tiene razón y se va a encontrar de frente con la población dominicana, que no va a apoyar la suspensión de docencia que se está provocando cada vez que la ADP entiende que tiene un enfrentamiento o un conflicto de intereses con el Ministerio de Educación. Eso no está acorde con lo que se aprobó en el Pacto Educativo, donde se estableció un compromiso de todos los sectores que se supone que debían garantizar la calidad de la docencia, que empieza por garantizar horas de clase a los niños y niñas de nuestro país que asisten al sistema educativo, ya sea a nivel público o a nivel privado. E insisto, en esta ocasión la Asociación Dominicana de Profesores no tiene razón. El Ministerio de Educación por primera vez está intentando transparentar a través de un concurso la selección de los directores de distrito escolar y los directores regionales.
se podría comprender que haya inquietud en aquellas personas que hoy en día, ocupando ese cargo, tengan que defenderlo a través de un concurso. Pero qué bueno. Algunos hablan de la inestabilidad, algunos maestros hablaban de la inversión que han tenido que hacer en su capacitación. Si se han capacitado, no deberían tener temor, porque la realidad es, y la saben los maestros, y la saben el mismo Ministerio de Educación, es que hasta ahora habían sido designados por dedo. Y lo que se está exigiendo es que se sometan todos a concurso, que demuestren sus capacidades, para que a partir de ahí se comience a darle seguimiento a lo que establece la carrera administrativa incluso. Pero no se puede defender la asignación por amiguismo, o en algunos lugares incluso por capacidad, pero que no se hizo a través del concurso adecuado. Porque como aquí no conocemos a todos, entendemos que obviamente dentro de los técnicos nombrados para estos cargos hay muchas personas que perfectamente podrían asistir a ese concurso y ganarlo. La ADP lo que debe exigir es que ese concurso se haga de una forma transparente. La ADP está exigiendo que dentro de las personas o dentro del equipo de personas que forme parte del Consejo Nacional de Educación, quede claro que debe haber un representante de la Asociación Dominicana de Profesores. Estuve revisando la Ley de Educación y esa lista de las personas que deben formar parte de ese consejo es larguísima, larguísima, larguísima. Y no me queda claro que por ley está establecida la representación de la ADP, sin embargo habla de organizaciones ligadas al área educativa, etcétera. La ordenanza, digamos que delimita un poquito mejor quiénes encabezarían ese consejo que evaluaría a los participantes, y en uno de sus puntos habla de representantes de dos organizaciones ligadas a la educación. La ADP quiere que quede claro que es la Asociación Dominicana de Profesores, tiene una participación. Discútanlo, pidan reuniones, pero no paralicen la docencia por ese tema. Vamos a ver el artículo 139 de la Ley de Educación. A ver, el 139 primero, Jenny. Cambia la foto y vamos a ver el 139 y después el 115. El artículo 139 de la Ley de Educación dice claramente que los cargos administrativos docentes y los técnicos docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previo a concurso de oposición o por oposición y méritos profesionales. Entonces, eso significa, a ver, ¿lo puedes parar en el 139? Ahí, páralo por favor si puedes. Ahí, el sombreado. Los cargos administrativos docentes y los técnicos docentes de los diversos niveles del sistema público, del sistema educativo público, serán servidos previa a concurso de oposición. O sea, se abre el concurso. Pero el artículo 115 me parece más interesante todavía, porque la pelea de la ADP, y vamos a verlo el 115 ahora, la ADP ha estado peleando por el tema de las ternas. ¿Y qué resulta? Que es la misma Ley de Educación la que habla de ternas. En ese artículo 115 se dice lo siguiente, ustedes lo están viendo en pantalla. El distrito estará a cargo de una dirección colegiada compuesta por un director y directores adjuntos, los cuales serán seleccionados por el secretario de Estado de Educación y Cultura, que era el nombre que tenía antes, de una terna propuesta por la Junta Regional de Educación y Cultura. La Ley de Educación habla de las ternas. Insistimos en intentar comprender lo que quiere la ADP y la inquietud que puede generar la forma en que se seleccione la terna. Ahora vamos a ver lo que dice la ordenanza publicada por el Ministerio de Educación, la 2417, en su artículo 17, cuando establece el manejo de los resultados del concurso. Y esto está muy relacionado con algo que tú has dicho mucho, Javier, y creo que me gustaría que quede claro. El artículo 17, cambiemos, a ver, el artículo 17 de la ordenanza que se publicó para determinar cómo se haría ese concurso, dice lo siguiente: la Comisión Nacional entregará al ministro de Educación las ternas de candidatos para cada puesto de director regional, anexando los resultados de dichos candidatos en cada etapa del proceso competitivo, y cada junta regional entregará al ministro de Educación las ternas de candidatos para cada puesto puesto de director distrital, anexando los resultados. Párrafo 1. Las ternas serán seleccionadas
de los candidatos que hayan quedado entre las mejores 9 calificaciones del proceso competitivo o en su defecto de la cantidad que resulte entre quienes hayan acumulado o superado los puntajes mínimos establecidos en el artículo 10 de esta ordenanza. Incluso dice el artículo 18 que cada postulante tiene derecho a reclamar la revisión de su evaluación, y ese documento incluso habla de que se deben publicar los resultados a nivel de medios de comunicación, los resultados de cada persona. Entonces, esta ordenanza, que es un poco larga, compleja, y habíamos dicho que no la habíamos leído completamente, cumple aparentemente con todo lo que establece la ley de educación, porque la misma ley establece que es el ministro al final quien selecciona de la terna. La inquietud sobre quiénes estarán en la terna, yo creo que queda resuelta cuando se establece incluso que deben estar entre las 9 personas con las mejores calificaciones. ¿Qué más quieren? Es cierto que aquí en el sistema educativo y en las escuelas públicas sigue habiendo deficiencias en lo que tiene que ver con la infraestructura, con los insumos. Enfoquémonos en eso y hagamos públicas esas denuncias. Pero por favor, que no sea el método del bloqueo de las clases el que siga utilizando la Asociación Dominicana de Profesores, que insistimos en esta ocasión, simplemente no tiene razón. E internamente sabemos que hay muchos maestros y maestras que no están de acuerdo con el método de lucha, que quisieran que la Asociación Dominicana de Profesores manifieste inquietudes que tienen con relación a este concurso de frente, y eso solo se establece a través de una reunión, no paralizando clases. En esta ocasión se encontrarán de frente con una población que no está de acuerdo con que se le quite el derecho a los niños y niñas de recibir docencia, que para eso están contratados. Y el argumento en esta ocasión sobre defender lo indefendible, yo no sé de dónde sale. Claro. En esta ocasión el Ministerio de Educación lo quiere hacer bien y la Asociación Dominicana de Profesores se opone. Es incomprensible esto. Claro, y bueno, se puede comprender en función de grupos dentro de la ADP que apuestan más a defender intereses propios, intereses particulares, intereses de estos grupos, que el interés de los niños y niñas de nuestro país y el interés de tener una educación de calidad. Por eso es muy importante el llamado que hace de que la sociedad también intervenga. Ahora los medios de comunicación han estado rechazando esta práctica de paralización de docencia por parte de la ADP, en que un momento y en una situación en la que tampoco tiene razón con la reivindicación que está exigiendo, que está demandando. Por eso es importante que la ciudadanía, además de los medios de comunicación, también vigile, de seguimiento, demande responsabilidad por parte de la ADP. Y ahí, por ejemplo, están las asociaciones de padres, madres, amigos de las escuelas, que deberían tener un rol importante para garantizar que se avance en materia de educación en el país, o la Coalición por una Educación Digna, que jugó un rol muy importante en la demanda del 4% para la educación, y que en estos momentos debería estar también esta coalición de organizaciones activa dando seguimiento al tema educativo, cómo se invierte en ese 4% del PIB en la educación, y demandando que se tomen acciones. Por lo tanto, es importantísimo que las organizaciones sociales tengan una participación activa en este tema, y de parte del Ministerio de Educación la responsabilidad de seguir dando pasos en relación con estos temas. Hay una mejoría, y ya lo hemos dicho acá en distintas oportunidades, lo dijo Educa la semana pasada, en materia salarial de los maestros, y hay que seguir dando pasos en otras direcciones. Concluir con este proceso de designación de directores a nivel regional y a nivel distrital. Eso es un paso importante en materia de calidad de la educación, y sobre todo de despolitizar la estructura técnica del sistema educativo de nuestro país, pero al mismo tiempo otros pasos que tienen que ver con otro compromiso que tiene el Ministerio de Educación con relación a los maestros, que es el de la evaluación de desempeño, que se está
realizando en estos momentos y que debe concluir de manera satisfactoria y con los esfuerzos de capacitación de docentes que se hacen a nivel nacional. Estos elementos, junto con otros que son de vital trascendencia, pues ayudaría a que en el país avancemos en mejorar la calidad de la educación. Tenemos